Chéquense nomás el chisme que les traigo, porque la cosa está que arde. Y es que en el puerto de Veracruz ya se siente el olor, pero no de café, sino de pura basura. Resulta que a Nino Baxi se le ocurrió que justo a 2 semanitas de que cambie el gobierno es el momento ideal para amenazar con huelga. Dice que le deben 400 millones, pero chéquense nomás. El líder estuvo calladito años mientras su empresa cobraba millones por rentar apenas 8 camiones. Se le aguó la fiesta porque ahora los trabajadores dicen que Baxi no los defendió en 3 años y el ayuntamiento jura que no debe ni un peso. ¿Justicia laboral o pura tranza de salida? Y agárrense, porque en Yanga le dieron un golpe seco al huachicol. La Marina y el Ejército sacaron los trapitos al sol de una bodega que parecía gasolinera VIP. 32,000 litros de combustible robado y 19 vehículos asegurados. Tenían todo el equipo para el business clandestino. Pero para listillos, los de la Secretaría de Salud en Jalapa. Imagínense que esperan su bono de 14,000 pesos y te salen con que son vales para una sola tiendita y te los tienes que gastar en 10 días. Hasta las chanclas de coraje están los médicos y se le fueron encima al secretario Valentín Herrera. Es una mentada que a los que cuidan nuestra vida los quieran traer de corbata con medidas improvisadas. Y para rematar, se activó el código rojo en Tierra Blanca. Una balacera de película en la colonia Hoja de Maíz dejó a todos pecho tierra cuando hombres armados atacaron a policías estatales. Los malandros huyeron, pero dejaron el miedo sembrado en toda la zona. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. 400 millones desaparecen en el puerto. ¿Ustedes creen en las casualidades? Porque en el mundo de la basura en Veracruz, las cosas se están poniendo muy extrañas. Resulta que Antonino Baxi, el líder del sindicato de limpia pública, decidió que justo ahora, a 2 semanas de que cambie el gobierno municipal, es el momento perfecto para marchar y amenazar con una huelga por una deuda millonaria. Lo que levanta sospechas es que Baxi estuvo muy calladito durante años mientras recibía contratos del propio gobierno municipal. Y sí, un gobierno municipal que es encabezado por Patricia Lobeira. Se dice que su empresa, Servilin Puber, cobró más de 10 millones de pesos tan solo este año por rentar apenas 8 camiones de basura. Mientras el mismo negocio fluía, no hubo marchas ni reclamos por los derechos de los trabajadores que ahora dicen defender. Los mismos trabajadores, bajo anonimato, cuentan que están muy enojados. Dicen que su líder no negoció el contrato colectivo en 3 años y permitió que les cortaran días de trabajo y bonos dominicales sin decir ni pío. Pero ahora, de repente, Baxi exige 400 millones de pesos y amenaza con dejar a la ciudad entre desperdicios justo cuando entra la nueva administración. Por otro lado, el síndico del ayuntamiento ya salió a decir que no deben ni un peso. Según la autoridad, el problema es que el sindicato no entregó sus papeles a tiempo y el líder ni siquiera tiene una representación legal vigente ante los tribunales. Dicen que es inaudito que Baxi se incluya a sí mismo en listas de pagos de hasta 80 horas extras. Así las cosas en el puerto de Veracruz, pero la situación está muy tensa, porque mientras los políticos y líderes se pelean por los papeles y los millones, las colonias de Veracruz ya empiezan a notar la falta de recolección. Los trabajadores inconformes advierten que si no hay solución a sus demandas de jubilaciones y pagos retroactivos, el paro será total y la ciudad se va a quedar inundada de basura. Parece que el conflicto apenas empieza y la pregunta es, ¿quién va a terminar pagando los platos rotos? ¿Es un reclamo justo de los trabajadores o una jugada política para presionar al gobierno que viene? Ustedes juzguen, pero lo cierto es que la basura no puede esperar a que ellos se pongan de acuerdo. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre?
Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Nuevo golpe al huachicol en Veracruz. Sí, en un operativo que parecía de película, las autoridades federales le dieron un golpe seco al huachicol en el municipio de Yanga. No fue cualquier cosa. Estamos hablando de que aseguraron 32,000 litros de combustible de procedencia ilícita y todo un arsenal de vehículos que servían para mover este negocio por las carreteras de Veracruz. Todo ocurrió durante un cateo encabezado por la Fiscalía General de la República, pero imaginen la escena. Llegaron elementos de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y hasta la Policía Municipal para rodear un inmueble. El despliegue fue masivo porque sabían que el lugar era un punto clave para el almacenamiento de hidrocarburo robado. Cuando los peritos entraron, se encontraron con un inventario impresionante. Además de los miles de litros de combustible, aseguraron 19 vehículos en total. Entre ellos había tractocamiones, camionetas, una moto y varios semirremolques tipo pipa y jaula. Básicamente desmantelaron una flotilla completita que se dedicaba a distribuir el combustible por la zona. Pero lo que llama la atención es el equipo especializado que hallaron en el lugar. No solo eran tambos de gasolina, tenían flujómetros, motobombas y mangueras industriales. Todo estaba montado como una verdadera estación de transferencia clandestina. Este tipo de operativos son fundamentales porque estos lugares representan un riesgo enorme de explosión para las comunidades vecinas. Por ahora, el inmueble quedó sellado y todos los vehículos fueron arrastrados al corralón bajo la custodia del Ministerio Público Federal. Las investigaciones continúan para dar con los dueños del lugar y entender cómo lograban mover tal cantidad de hidrocarburo sin ser detectados anteriormente en una zona tan transitada. Este golpe en Yanga es un recordatorio de que el robo de combustible sigue siendo un problema latente en el estado. Por fortuna, esta vez se logró asegurar el material sin que hubiera enfrentamientos ni tragedias que lamentar. Estaremos pendientes de qué más sale de esta carpeta de investigación. Noticias locales. Millones en droga por Veracruz. Imaginen que van al puerto de Veracruz a exportar un cargamento que, según los papeles, es pura planta seca de mimosa. Todo parece normal, un trámite más, hasta que la Marina decide echarle un ojo más de cerca. Lo que encontraron no era simple jardinería, sino casi 100 kilos de una de las drogas psicodélicas más potentes y restringidas del mundo. La Secretaría de Marina, encabezada por el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, trabajando con la aduana marítima, detectaron exactamente 96 kilos de una sustancia llamada N-dimetiltriptamina, mejor conocida como DMT. Esta sustancia venía escondida en un cargamento declarado como mimosa cortada seca. El problema es que aunque el DMT se encuentra de forma natural en la raíz de esa planta, su extracción y comercialización están prohibidísimas. Pero para que se den una idea de lo delicado del asunto, el DMT está en la lista 1 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas desde 1971. Es un alcaloide que genera alucinaciones superintensas y altera por completo cómo percibimos la realidad. En algunas culturas se usa para rituales de ayahuasca, pero moverlo de forma industrial como pretendían hacerlo aquí es un delito federal grave. Lo peligroso de este hallazgo es que cuando esta droga llega al mercado negro suele venir llena de impurezas. Los expertos dicen que puede verse de color amarillo o café y quienes la consumen se exponen a químicos desconocidos que pueden ser tóxicos. La Marina no se quedó con la duda y aplicó pruebas científicas en el lugar para confirmar que efectivamente se trataba de este potente psicodélico. Este golpe es importante porque en México la regulación de plantas como la ayahuasca es un terreno gris, pero el DMT puro es harina de otro costal.
Ya en 2022 habían asegurado una cantidad grande de la planta, pero en estos 96 kilos ya listos para salir por barco desde Veracruz, encienden las alertas sobre cómo están intentando sacar estas sustancias del país. Ahora todo el cargamento quedó en manos del Ministerio Público para investigar quién está detrás de este envío. Es impresionante cómo intentan disfrazar estas sustancias como productos naturales. Por ahora, el puerto de Veracruz sigue bajo la lupa para evitar que estos cargamentos lleguen a su destino. Noticias locales. Escándalo en salud. Imagínense que después de trabajar todo el año esperando su bono de diciembre de más de 14,000 pesos para pagar deudas o la cena de Navidad, les digan que no habrá efectivo. Pues eso fue lo que les pasó a los trabajadores de salud en Jalapa. Y la verdad es que la situación se salió de control cuando encararon al secretario de Salud. El personal médico y administrativo del Centro de Alta Especialidad, Dr. Rafael Lucio, está furioso. Resulta que este año les dieron una tarjeta que solo sirve como vale de despensa. Y para acabarla de amolar, les dijeron que solo tienen 10 días para gastarse todo el dinero en una sola cadena de tiendas. Imagínense gastar 14,000 pesos en el súper en una semana. Al grito de efectivo, efectivo, los trabajadores bloquearon el paso del titular de la dependencia, Valentín Herrera. En los videos que andan circulando, se ve cómo lo increpan mientras él intenta pedir ayuda por teléfono. Los empleados dicen que siempre les habían dado el bono en una tarjeta donde podían sacar el dinero del cajero para usarlo en lo que quisieran. La queja no es solo por la forma de pago. También reclaman que hay adeudos pendientes por guardias y por servicios extraordinarios que no les han liquidado. Sienten que es una falta de respeto que después de estar al frente de un hospital tan importante les pongan tantas restricciones para usar un dinero que ya se ganaron con su esfuerzo de todo el año. La tensión es tan alta que el personal ya advirtió que no se van a quedar de brazos cruzados. Si no les dan una solución rápida y les cambian los vales por dinero real, amenazan con intensificar las protestas y cerrar oficinas administrativas. Dicen que no es justo que los traten con medidas improvisadas justo en las fechas más importantes del año. Es una situación muy complicada porque estamos hablando de la gente que cuida nuestra salud. Mientras la Secretaría no dé una respuesta clara, el conflicto va a seguir creciendo. Esperemos que lleguen a un acuerdo pronto, porque un hospital bajo protesta nunca es una buena noticia para nadie. Noticias locales. Código rojo en Tierra Blanca. Momentos de verdadero terror se vivieron esta semana en Tierra Blanca porque lo que parecía un día normal se convirtió en una zona de guerra cuando se desató una balacera intensa entre policías estatales y un grupo de hombres armados. El miedo se apoderó de los vecinos de la colonia Hoja de Maíz mientras buscaban dónde refugiarse, y todo esto empezó cerca de las 11 de la mañana. Unos policías estaban custodiando una casa por una orden judicial en la calle Mariano Abasolo y de pronto una camioneta con gente armada llegó y empezó a dispararles sin piedad. Los oficiales no se quedaron atrás y repelieron la agresión de inmediato, pidiendo refuerzos por radio mientras las balas zumbaban en la calle. La respuesta de las autoridades obviamente fue masiva. En cuestión de minutos se activó el famoso Código Rojo. Al lugar llegaron no solo más patrullas estatales, sino también elementos de la Marina y la Guardia Nacional. El operativo fue impresionante. Con helicópteros sobrevolando en la zona, camionetas blindadas recorrieron las calles para dar con los responsables y afortunadamente, y a pesar de lo fuerte que estuvo el intercambio de disparos, no se reportaron personas fallecidas ni heridos de gravedad en el lugar. Los delincuentes, al ver que llegaban los refuerzos, decidieron huir en su camioneta con rumbo desconocido, pero parece que su intención era entrar a la fuerza a la vivienda que estaba bajo resguardo policial. Hasta este momento, el operativo sigue activo. Las autoridades están buscando por tierra y aire todas las salidas de Tierra Blanca para tratar de localizar la camioneta de los atacantes. Pero
el ambiente en el municipio sigue muy tenso, con mucha presencia militar y con muchas revisiones en diferentes puntos estratégicos para tratar de dar con los agresores. Es lamentable que este tipo de hechos sigan ocurriendo a plena luz del día y en zonas habitadas. Por ahora, las clases y las actividades en la zona se vieron afectadas por el miedo de la gente. Vamos a estar muy pendientes de cualquier reporte oficial sobre posibles detenciones tras este fuerte enfrentamiento. Noticias locales. Murió ayudando a pobres. A veces la vida es increíblemente injusta porque Lucero Ramírez tenía apenas 22 años y era una mujer que lo tenía todo: liderazgo, belleza y unas ganas enormes de ayudar a su comunidad en Oteapan. Tristemente, un accidente en la carretera le arrebató la vida justo cuando regresaba de la Ciudad de México de comprar juguetes para los niños de su pueblo. Lucero no era solo una cara bonita. El año pasado se convirtió en la flor de mayo de Oteapan, pero llegar ahí no fue fácil. Sufrió mucha discriminación en redes sociales porque decían que su piel clara y sus ojos no representaban a la mujer indígena de la zona. Ella, con mucha madurez, les demostró que ser indígena es conocer y amar sus tradiciones, no un color de piel. Y esa fuerza la llevó al mundo de la política porque fue candidata a diputada local por Acayucan con Movimiento Ciudadano. Y aunque no ganó, su carisma fue tan grande que ya muchos la veían como la próxima presidenta municipal de su tierra. Era una joven estudiante de Derecho que soñaba con poner un despacho para ayudar gratis a la gente más necesitada. Y su labor altruista era lo que más la definía. Siempre se le veía fuera de los hospitales entregando comida a las familias que estaban esperando noticias de sus enfermos. De hecho, el viaje en el que perdió la vida tenía ese mismo fin: traer regalos para Navidad y Reyes para los niños indígenas de la Sierra de Soteapan. La noticia de su muerte ha dejado un vacío enorme en todo el sur de Veracruz. Políticos de todos los partidos, periodistas y sobre todo su gente de Oteapan están consternados. Perdieron a una líder que estaba rompiendo esquemas y que siempre puso el nombre de su pueblo en alto, tanto en los certámenes de belleza como en la lucha social. Lucero se fue haciendo lo que amaba, que era trabajar por los demás. Sus restos regresan pronto a su tierra natal para que su familia y sus amigos le den el último adiós, pero es una tragedia que nos recuerda lo frágil que es la vida y lo importante que es dejar una huella positiva tal como ella lo hizo en su corto tiempo.